Bienvenidos a Chile, un territorio de extremos, vivo y diverso. Esta reconstitución de escena fue clave para resolver un enigma de casi 2 años. ¿Quién o quiénes fueron los responsables de quitarle la vida a Elena Bustos Sánchez, de tan solo 20 años de edad? Elena Bustos tenía poco más de 20 años y vivía en Valdivia, en la región de los Ríos de Chile. Su vida atravesaba un momento inestable. Había perdido recientemente su trabajo, tenía problemas económicos y ya no podía mantenerse en el lugar donde arrendaba. Así que tras la muerte de su abuelo, quien había sido una figura clave en su crianza, se distanció incluso de sus redes sociales. Durante esos días Elena se estaba quedando temporalmente en la casa de un conocido, mientras intentaba resolver su situación. El 27 de abril de 2020 fue la última vez que su familia tuvo contacto con ella. Los días pasaron sin respuestas, sin llamadas, sin mensajes. Para el 10 de mayo, tras casi 2 semanas de silencio absoluto, presentaron una denuncia por presunta desaparición, y la fiscalía tomó el caso, pero no había aún indicios claros de su paradero. El 21 de mayo de 2020, el cuerpo de una mujer fue encontrado flotando en el río Calle, en el sector Camino a Niebla. Personal policial y peritos de la Policía de Investigaciones confirmaron que se trataba de Elena Bustos. ¿Fiscal, es posible confirmar ya que el cuerpo que fue encontrado ayer en el río Calle corresponde a Elena Bustos Sánchez? Sí, como Fiscalía estamos en condiciones de señalar que el cuerpo encontrado el día de ayer en la comuna de Valdivia, en el río Calle, sector Guayelgue, corresponde a Elena Bustos Sánchez. ¿Fue posible determinar la causa de la muerte, si es que ella presentaba lesiones atribuibles a terceras personas? El día de hoy recién se está practicando la autopsia, por lo tanto la causa precisa de la muerte todavía es algo que está pendiente de informar a la Fiscalía. El examen preliminar descartó cualquier hipótesis accidental o autodeliberada. Las lesiones cortopunzantes eran compatibles con la intervención directa de terceros. Alguien la había asesinado. Desde ahí el caso pasó formalmente a ser investigado como un homicidio. La policía comenzó con lo básico: establecer la personalidad y antecedentes de la víctima, reconstruir sus últimos días y entrevistar a su círculo cercano. Se revisaron contactos telefónicos, mensajes, redes sociales y movimientos previos a su desaparición. La investigación reveló que Elena se encontraba en una situación personal vulnerable, así que tenían muchos posibles testigos o sospechosos. Uno de los primeros elementos relevantes apareció en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo. En la ribera del río se encontró un rosario que no pertenecía a Elena. Ese terminaría siendo una de las primeras conexiones definitivas con los asesinos. Paralelamente, los detectives analizaron las circunstancias de la supuesta desaparición. A través de declaraciones de conocidos y familiares, se estableció que Elena había tenido conflictos recientes con personas de su entorno, particularmente en el lugar donde había arrendado una pieza. Ese inmueble pertenecía a Cecilia Mímica Pino. Entre ambas existían rencillas anteriores, vinculadas a discusiones persistentes y conflictos asociados al entorno de drogas. Cecilia comenzó a hostigar a la víctima tras acusarle de robar marihuana y que ella lo negara siempre. Por supuesto, no era capaz de ir a la comisaría para denunciar el robo, al ser una conocida traficante que trabajaba con su hija y otro de los involucrados en el crimen. El análisis de los teléfonos celulares fue decisivo. Los registros de llamadas y mensajes permitieron identificar comunicaciones entre Cecilia Mímica, su hija Maggie Filgueira y 2 jóvenes, Matías Pereira y Fernando Quevedo, conocidos de la propia Elena. Estas comunicaciones no eran para nada una casualidad. Existían contactos reiterados y conversaciones en momentos clave, justo antes de su inicial desaparición. Matías Pereira no era un desconocido. Había sido amigo de Elena desde la infancia. Su cercanía lo convirtió en una pieza clave, tanto para las declaraciones como para la ejecución del crimen. Investigadores de la policía establecieron que Matías y Quevedo se habían reunido con las mujeres antes del homicidio, y que existieron acuerdos previos para organizar su muerte. Con ello lograron reafirmar que el homicidio había sido planificado. Según la fiscalía, madre e hija habrían ofrecido dinero a los 2 jóvenes para asesinar a Elena.
Se acreditó que se les entregaron instrucciones, medios y logística, coordinación de encuentros, desplazamientos y elección del lugar donde sería abandonado el cuerpo. Personas cercanas a los imputados relataron conversaciones previas y posteriores al crimen. Algunos testigos indicaron haber escuchado comentarios sobre el encargo, el pago y la necesidad de hacer desaparecer a Elena. El rosario encontrado en el lugar del hallazgo terminó por confirmar los hechos, ya que pertenecía a Fernando Quevedo. En la audiencia, el Ministerio Público expuso que Cecilia Mímica y Maggie Filgueira actuaron como autoras intelectuales, mientras que Matías Pereira y Fernando Quevedo fueron los ejecutores materiales, encargados de quitarle la vida mediante puñaladas. Los 4 acusados fueron condenados como coautores de homicidio calificado, cerrando judicialmente un caso que comenzó con una desaparición silenciosa. Es triste pensar que primero perdió a su abuelo, luego el contacto con sus familiares, fue traicionada por uno de sus amigos de la infancia y al final, como si no tuvieran suficiente con ella, le quitaron su propia vida. En 1905, Chile atravesaba un período de crecimiento económico y relativa estabilidad social, conocido como la Belle Époque. En ese tiempo, un ciudadano francés llegó al puerto de Valparaíso utilizando un pasaporte falso. Se presentó bajo el nombre de Émile Dubois, aunque su identidad real era Louis Lacroix, quien ya había estado involucrado en delitos en otros países antes de llegar a Sudamérica. Tras ingresar a Chile, se instaló entre Valparaíso y Santiago, donde comenzó a relacionarse con comerciantes y prestamistas de origen extranjero. Muy extraño para alguien con su expediente de crímenes. Sin importar lo que planeaba hacer con esos contactos, su intención nunca fue el ser un comerciante más de ellos. Entre 1905 y 1906, llevó a cabo una serie de homicidios dirigidos contra este grupo específico. Las víctimas eran hombres con recursos económicos, dedicados principalmente a actividades de préstamo de dinero con altos intereses. Dubois se acercaba a ellos de manera calculada, se ganaba su confianza a través de conversaciones y aparentes intereses comerciales. En algunos casos visitaba a sus víctimas en sus propios domicilios. En otros, las recibía en su vivienda. Todo para que se sintieran más relajados. Cuando veía la oportunidad de encontrarse sin testigos, procedía a asesinarlos, utilizando distintos métodos como el estrangulamiento con un lazo de goma y el uso de armas blancas para apuñalarlos en el cuello, estómago, o directo al corazón. Después de los homicidios, sustraía todo el dinero, documentos y objetos de valor, en especial el contenido que solían guardar en cajas fuertes. En territorio chileno se le atribuyeron 4 asesinatos comprobados, los de La Fontaine, Tillemans, Titius y Chalé. Estos crímenes generaron preocupación en las principales ciudades del país, debido a la similitud y al perfil reiterado de las víctimas, y sobre todo porque era algo fuera de lo normal, pensar que había un sujeto cazando a hombres ricos como si fueran animales. La información de que las víctimas eran prestamistas y comerciantes adinerados llevó a que Dubois fuera percibido por algunos como alguien que atacaba a figuras asociadas a prácticas abusivas, lo que contribuyó a la formación de una imagen de justiciero popular, aunque los crímenes implicaban robo y asesinato. La policía inició una investigación que se extendió durante varios meses, manteniendo especial vigilancia en tiendas y comercios, ya que por los robos comprobados esperaban que quisiera obtener dinero de esos objetos sustraídos de los cadáveres. La detención de Dubois se produjo tras un error cometido por él mismo. Intentó vender un reloj robado en una casa de empeños. El objeto fue identificado y vinculado con una de las víctimas, permitiendo a las autoridades establecer una relación directa con los homicidios, y proceder a su inmediato arresto. Durante el proceso judicial, Dubois mantuvo una actitud desafiante. Negó oficialmente su participación en los asesinatos, aunque algunos decían que siempre los vio como actos de justicia, de los que se necesitaba un culpable y decidieron que habría de ser él. El juicio consiguió despertar un fuerte interés público y mediático, tanto por la naturaleza de los crímenes como por la personalidad extravagante del asesino en serie. El 26 de marzo de 1907, Émile Dubois fue ejecutado por fusilamiento en la cárcel de Valparaíso. Rechazó que le cubran el rostro antes de quitarle la vida.
Era como si estuviera pensando en ir a un restaurante de lujo para fumarse un cigarro y charlar sobre negocios. Con el paso del tiempo su figura comenzó a adquirir un carácter simbólico dentro de la cultura popular chilena. Su tumba en el cementerio es un lugar de visita frecuente. Las personas todavía le dejan placas, velas y mensajes de agradecimiento, atribuyéndole favores divinos y tratándolo como un santo popular. Lo que puede recordarte al caso del Chacal de Nahuel Toro, en la primera parte de Casos de Chile Aterradores. Emil Dubois es considerado el primer asesino serial de ese país y permanece como una de las figuras más complejas y debatidas de la historia criminal. Cuando piensas en que hay personas con recursos aprovechándose de otros vulnerables, para muchos es inevitable no buscar a un asesino que pudiera enseñarles que al final, no son más que seres humanos que pueden sangrar y morir. Tal vez como consecuencia de sus propias acciones. Cada cierto tiempo llega alguien que lo hace. Eso es imposible de evitar. Lo único que queda es esperar a que ocurra de nuevo, y otro empresario sin escrúpulos termine muerto. What's your name? Mark. What is it? Mark. Mark? Yes, Mark what? Sorry. Era el 25 de marzo de 2006 en la comuna de Puente Alto. Un grupo de niños jugaba en la vía pública cuando un perro callejero al que llamaban cariñosamente Rocky, apareció con lo que parecía un trozo de carne en el hocico. Al acercarse vieron que se trataba del pie de una persona. En los días siguientes comenzaron a aparecer más restos humanos en distintos puntos del sector sur de Santiago, todos dentro de un radio cercano a 1 kilómetro. Primero una mano, luego partes del tronco y finalmente la cabeza. Las pericias confirmaron que todos los restos correspondían a una misma víctima. El servicio médico legal determinó que había recibido 2 disparos en la nuca mientras se encontraba agachada, en una posición compatible con una ejecución. Y por suerte para la víctima, su muerte ocurrió antes del descuartizamiento. De ahí el cuerpo fue posteriormente seccionado utilizando instrumentos cortantes como una sierra o cuchillos, para luego ser embalado en bolsas plásticas industriales de alta resistencia, selladas, refrigeradas y luego abandonadas en distintos puntos de la ciudad. Quien fuera que lo hubiera hecho, tenía experiencia deshaciéndose de cadáveres. Ese conocimiento técnico y acceso a infraestructura básica de conservación era algo impensable que pudiera tenerlo una persona normal. Días después, mediante huellas dactilares y análisis forenses, la víctima fue identificada como Hans Hernán Pozo Vergara de 20 años, nacido el 2 de julio de 1985 en la comuna de Independencia. La vida de Hans estuvo marcada desde la infancia por la falta de protección familiar y estabilidad. Su madre lo dejó cuando tenía 4 años y pasó gran parte de su niñez y adolescencia en hogares de acogida. A los 16 años comenzó a consumir drogas y con el tiempo quedó en situación de calle. Para subsistir, mendigaba, vendía objetos robados y ejercía el comercio sexual en el sector de la Plaza de Armas de Santiago, un punto habitual de encuentro para jóvenes en extrema vulnerabilidad. Personas que eran cercanas a él señalaron que tenía una personalidad cambiante, desconfiada, pero que a veces expresaba ese deseo de salir de esa vida tan difícil y llena de precariedad. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Pronto el foco se centró en Jorge Iván Martínez Arévalo, un hombre de 41 años funcionario municipal de la comuna de La Pintana, y propietario de una heladería ubicada en el paradero 30 de la avenida Santa Rosa. Llegaron a él por rumores. Estos decían que contrataba los servicios sexuales de Hans Pozo, y que fue el último en ser visto a su lado. Uno de los elementos clave fue el tipo de bolsas utilizadas para trasladar los restos. Bolsas plásticas de doble costura, habituales en carnicerías o locales con cámaras de frío. Martínez tenía acceso a refrigeración industrial a través de su negocio de helados. Perfecto para conservar restos y repartirlos sin que nadie tuviera sospechas. Sumado a que pudieron conectar a Martínez con Hans Pozo, y confirmaron que ambos mantenían un vínculo de carácter sexual. Según los antecedentes reunidos, Hans lo extorsionaba con revelar su orientación.
lo que para Martínez representaba una amenaza grave, ya que estaba casado y tenía hijos. Todo esto es por sí solo bastante turbio, pero uno de los detalles más perturbadores fue que Martínez llegó a pensar que Hans podía ser su hijo biológico, producto de una relación que habría tenido en 1984. Aún con ello siguió manteniendo relaciones mientras le ofrecía dinero. Una prueba de ADN descartó completamente esa posibilidad. El 8 de abril de 2006, cuando la policía se dirigió a la heladería de Martínez para interrogarlo, lo encontraron muerto. Se había disparado en la cabeza. Al menos eso fue lo que las autoridades señalaron. En su domicilio hallaron una carta de más de 20 páginas relatando su versión de los hechos, y acusaba a Hans Pozo de extorsión, aprovechando su temor de que esa vida secreta quedara al descubierto. Entre todo confesó haber solicitado ayuda a 2 supuestos policías para intimidarlo, pero que las cosas escalaron más de lo que hubiera querido, terminando con Hans muerto. La familia de Martínez sostuvo que fueron los carabineros quienes le quitaron la vida para ocultar a los verdaderos asesinos. Tras la investigación correspondiente, que dicho sea de paso, estuvo en medio de muchas sospechas y procesos cuestionados, el segundo juzgado militar de Santiago ratificó la versión oficial de que fue el propio Martín el único responsable de su propia muerte. En 2007, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual incluyó el caso dentro de los crímenes motivados por odio, señalando que la orientación de Hans fueron factores determinantes en su asesinato. Aunque en realidad no se debe excluir los elementos socioeconómicos degradantes que le empujaron a estar en una situación tan vulnerable. Las posibilidades de que aquello saliera bien eran de casi cero. Cuando llamamos a Carabineros, el Carabinero llegó sobre la misma a ver y era la cabeza del caballero. Ahora, ¿esta cabeza tenía algún tipo de golpe, algún tipo de evidencia de intervención? Bala. ¿Qué más? Le habían cortado la nariz. ¿Qué pasaba en la boca? Se la rajaron, la cortaron aquí a los lados. Óscar II López Rodríguez nació el 1 de noviembre de 1972 en Lolol, en la provincia de Colchagua. Desde joven fue descrito como una persona solitaria y con comportamientos que eran fuera de lo común. Afirmaba tener comunicaciones con entidades superiores y demonios que le hablaban sobre la verdad del mundo, de que él debía salvarnos a todos. Esto preocuparía y hasta causaría temor a sus allegados. En la década de los 90, López desarrolló un interés por objetos antiguos, comenzando a coleccionar fonógrafos, lámparas, ruedas de carreta y hierros de diversas procedencias. Ese interés lo llevó a establecerse en varias zonas rurales antes de asentarse finalmente en Lolol, donde instaló un local de antigüedades. Algunos residentes lo apodaron el hippie, debido a su aspecto desaliñado, con barba y cabello largo. Y según ciertos testimonios, hablaba seguido sobre religiosidad con ideas de salvar al mundo. El 12 de julio de 2012, poco antes del mediodía, María José Reyes Mur, de 46 años, profesora de profesión y residente en Santiago, llegó a Lolol para visitar a familiares en el sector de Bucarruca. Ese día, Reyes Mur se detuvo frente al local de antigüedades de López, interesándose por algunos artículos que vendía. Iba acompañada por sus 2 hijos, uno de 15 años y otro de 19 años. Al ingresar al inmueble para revisar las piezas, fue recibida con una reacción abrupta. López atacó a Reyes Mur con un hacha hasta decapitarla en vida frente a sus propios hijos. Ellos salieron despavoridos gritando en la calle por ayuda, hasta que los carabineros llegaron al lugar alertados gracias a los vecinos. Tras percatarse de la presencia policial, López intentó atacar también a los efectivos con el arma blanca. Forcejeó unos segundos mientras gruñía, pero uno de los uniformados decidió dispararle en defensa propia tras exigirle que se detuviera varias veces. López murió en el acto por el impacto de bala. Las autoridades, al inspeccionar el local de López tras el enfrentamiento, encontraron restos de otro crimen. Dentro de la construcción estaba la cabeza de un hombre en una caja, un vecino de Lolol cuya desaparición había sido denunciada días antes. El resto de su cuerpo fue hallado enterrado en el patio de la propiedad. Los antecedentes recopilados por la Fiscalía y Carabineros llevaron a consideraciones sobre el perfil psicológico de López.
Su comportamiento errático podía deberse a una psicosis o paranoia que se terminó agravando con la edad por la falta de tratamiento. Situación que empeoró gracias al consumo habitual de marihuana y el aislamiento social al que se sumió durante años. Sus dos víctimas eran simples clientes sin ningún conflicto previo con él. Así que solo fueron asesinados por encontrarse con alguien profundamente inestable, en el lugar y momento equivocado. El 18 de junio de 2016, en la mañana, Nicole Saavedra Bahamondes, una mujer chilena de 23 años residente en El Melón, salió a la calle tras haber pasado la noche anterior con amistades en un sector conocido como La Cruz. Nicole había compartido con un grupo de personas, y al terminar la reunión, se dirigió al paradero de locomoción colectiva para tomar un bus que la llevara a su casa. Su figura fue vista por última vez esperando ese transporte público. Durante los próximos días no se supo nada de ella. Su familia y amistades empezaron a preocuparse. Ninguno de ellos tenía alguna idea de qué le había ocurrido, y ni los mensajes o llamadas le llegaban al teléfono. El 25 de junio de 2016, 7 días después de su desaparición, el cuerpo de Nicole fue hallado sin vida en las cercanías del embalse Los Aromos, en la comuna de Limache, a poca distancia de donde había sido vista por última vez. El terreno era una zona ubicada entre cultivos y fundos privados, por lo que el hallazgo lo hizo el propietario del lugar, quien dio aviso a carabineros y a la policía de investigaciones. Nicole presentaba evidentes signos de violencia extrema. Las manos estaban atadas hacia atrás, tenía múltiples golpes y heridas, y presentaba huellas claras de tortura. El examen forense inicial señaló que Nicole había sido violada y golpeada repetidamente, y que su muerte ocurrió 30 horas antes de ser localizada. La autopsia concluyó que, además de los golpes, había lesiones importantes en el cráneo y otras partes del cuerpo que causaron su fallecimiento. Tras el hallazgo, los primeros avances fueron limitados. Por casi 3 años, el Ministerio Público no logró identificar a un responsable. La causa pasó por varios fiscales, lo que generó críticas de la familia y grupos sociales por la falta de diligencia y la lentitud del proceso. En 2018, la familia llegó a encadenarse frente a la Fiscalía Nacional para exigir avances, denunciando que no existían resultados concretos en la investigación. Un punto de inflexión llegó en octubre de 2019, cuando la Policía de Investigaciones finalmente identificó a un sospechoso. Las indagatorias rastrearon el teléfono celular de Nicole, que había sido sustraído durante el crimen y estaba en poder de un pariente del imputado. Estos rastreos y pruebas forenses permitieron vincular a un hombre adulto con la desaparición y muerte de la joven. El principal sospechoso identificado fue Víctor Alejandro Pulgar Vidal, un chofer de locomoción colectiva que trabajaba en la zona en la que Nicole fue vista por última vez y que ya cumplía condena en la cárcel por delitos sexuales previos. El 6 de enero de 2020, tras esos avances, Pulgar fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Quillota por los delitos de secuestro, violación y homicidio contra Nicole. La Fiscalía solicitó un plazo investigativo adicional para completar las últimas revisiones, y se confirmó que el sospechoso ya estaba cumpliendo una sentencia de 10 años y 1 día por la violación de una menor, además de estar procesado por otro crimen contra una adolescente. El 21 de octubre de 2021, el tribunal declaró culpable a Víctor Pulgar como autor de los delitos. El fallo estableció que Pulgar había actuado con alevosía, provocando a la víctima múltiples lesiones antes de consumar el abuso y el homicidio. 5 años de rabia contenida, marchas, gritos y manifestaciones callejeras que hoy por fin tienen un responsable. Víctor Pulgar Vidal, único imputado por el crimen de Nicole Saavedra, fue hallado